Jehová, mi esperanza, mi refugio, mi Dios, en quien confiaré. Y diré yo a Jehová, mi esperanza, mi refugio, mi Dios, en quien confiaré. Gloria al Señor Jesucristo. Me voy a quitar esto para cuando predique, porque si no como que me aficio, me quedo sin aire. Gloria al Señor Jesús. Vamos entonces a Malaquías capítulo 4. Vamos a leerlo todo, pero en realidad vamos a enfocarnos en el verso 2. Gloria al Señor. Sí, pero vamos a leerlo completo, pero nos vamos a estar enfocando en ese verso número 2. Gloria al Señor Jesús. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Malaquías capítulo 4, para que lo encuentren fácil, está antes de Mateo. ¿Okay? Todos lo tienen. ¿Verdad? Los que se puedan poner de pie en reverencia, los que puedan, ¿verdad? Ponerse de pie en reverencia. Carlos, no te tienes que levantar, también quédate quieto. Yo sé que se te hace difícil a ti. Lo importante es que tu corazón está de pie, ¿verdad? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Porque he aquí, viene el día ardiente como horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en las alas traerá salvación, y saltaréis, y saltaréis, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, que es verdad, tu palabra que es justicia, tu palabra que permanece para siempre. Te rogamos, te suplicamos, por las misericordias de Cristo, que tu Espíritu Santo, Señor, tome control y nos dé luz en esta palabra, lo que tú quieres hablarle a tus hijos, a tus hijas, Padre, lo que tú quieres hablar a esta comunidad, a este vecindario, Padre amado, a mi vida. Te pedimos que seas tú glorificando, Padre, por tu Espíritu Santo a nuestro Rey Jesucristo. Para eso enviaste tu Espíritu, para glorificar a Cristo como Él te glorificó cuando estuvo en la tierra. Ahora Él es glorificado por los actos de tu Espíritu. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con poder en nuestras vidas y en este vecindario. Para gloria de tu nombre, a ti te damos toda la adoración y la alabanza. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos, como les mencioné, vamos a enfocarnos en el verso 2, pero quiero también hablar un poco de los otros versos, aunque sea brevemente, ¿verdad? Comienza esto diciendo, porque viene, he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. En aquel día les abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. O sea que los malos, los que se engrandecen, los soberbios, los que hacen iniquidad, los que se burlan del Señor, ¿verdad? Y de los que le sirven, hay un día para ellos, ¿verdad? Y se ha aguantado ese día, todavía ese día no ha llegado, porque Dios todavía está recogiendo un pueblo, porque todavía Dios tiene misericordia, porque todavía la iglesia, que es sal en la tierra y que es luz, está aquí. Por eso es que el día de la ira está detenido. Pero
como dice Pedro en su segunda carta, hay gente que se burlan de eso y dice que, están diciendo que viene y no acaba de llegar. Y Pedro habla de lo mismo. Pedro dice que cuando venga va a ser un fuego que va a consumir. La tierra, en la carta de Pedro, Pedro habla de que la tierra la primera vez fue destruido todo por agua, pero esta segunda vez por fuego. Gloria al Señor Jesús. Y es interesante que muchos científicos que están estudiando los astros y el universo están también dicen lo mismo, que la tierra se va a consumir por fuego. O sea que no, Dios no miente. Dios es el creador de la ciencia. La ciencia es de Dios. Lo poquito que el hombre sabe, la gotita de sabiduría y de ciencia que Dios le echó a los hombres, y de los hombres se vanaglorian, es así, es una gotita. Porque el sabio de los sabios, el científico de los científicos, es el Señor. Él creó todas las cosas. Y lo que el hombre sabe es porque Dios se lo ha dado, ¿verdad? Pero usted ve como mucha gente se jactan, como dice aquí, los soberbios, se jactan de que saben y no saben que eso se lo ha dado Dios, ¿verdad? Por misericordia. Ahora mismo, el hecho de que se haya descubierto el virus, ¿cómo se llama? La vacuna para el virus tan rápido, eso son las misericordias de Dios. Eso es la misericordia de Dios. Pero la Biblia lo dice, que Él hace llover sobre justos e injustos. Dios es misericordioso. Dios no es como nosotros. No, si fuera por nosotros, ay Dios mío, ya hubiésemos acabado con el mundo. Pero Dios es misericordioso. Y Él tiene paciencia. Él es amoroso. Aún de los detractores, aún de aquellos que lo blasfeman, aún de aquellos que no quieren saber de Él, todavía Él sigue teniendo misericordia. Todavía Él sigue esperando. Todavía hay oportunidad, ¿verdad? Para que se arrepientan. Pero ese día va a llegar. Y va a llegar, como dice Jesús, como ladrón en la noche. Va a llegar cuando menos lo esperemos. Por eso usted y yo, hermano, tenemos que seguir caminando en la senda que el Señor nos ha puesto. Nosotros tenemos el privilegio, no todo el mundo. Mire, solo un grupo pequeño, una manada pequeña, tiene el privilegio de entender y de recibir esta bendición. No todo el mundo lo entiende. Porque es que Dios tiene, ¿cómo diría yo? Unas claves. Dios tiene como un código, vamos a llamarle código. Y no todo el mundo entiende la palabra como es en verdad, porque el código se llama el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo yo no voy a entender esta palabra bien. ¿Cuántos doctores, cuántos teólogos hay que están más perdidos que el mismo chanito, como dice que Satanás? Porque distorsionan la palabra, porque usan su sabiduría para entender la palabra y no recurren al Dios Todopoderoso, no se humillan ante Dios. Mire, por más que usted sepa, para usted poder entender la Biblia tiene que humillarse. La Biblia lo dice. Él le dio esto, Jesús mismo lo dijo. Le dijo, oh, te alabo Padre, porque mostraste estas cosas a los humildes, no a los grandes, a los poderosos. El mismo Jesús es el que por su espíritu, es el que nos ha dejado ver esto. Y el hecho de que nosotros hoy estemos aquí y estemos buscando y tratando, no es que seamos perfectos, ¿verdad? Pero estamos tratando de seguir las pisadas de Jesús, es porque Dios ha tenido misericordia y por su espíritu nos deja entender, nos da luz en su palabra. Pero nosotros no podemos detenernos. Nosotros tenemos que seguir caminando porque hay oposición. Porque hay un enemigo que no quiere, como él sabe que se va a perder, él no quiere irse solo para la perdición. Él quiere llevarse todos los que pueda. Para tener a quien torturar, porque es lo que va a hacer. Para hacer daño. Porque es lo que le gusta. Él vino a hurtar, matar y destruir. Y tiene tanta gente engañada. Gente que lo adora, gente que lo persigue, gente que se deja. Hay gente que lo adora voluntariamente y otra gente que lo adora involuntariamente. Y hay otra gente que simplemente se deja llevar por la corriente. Y esa es la mayoría. Qué triste, ¿verdad? Mucha gente se deja llevar por la corriente del mundo. Porque recuerde que la Biblia nos enseña, y el apóstol Pablo habla, que el príncipe de la potestad de los aires se llama Satanás. Y es el que controla al mundo. Es el que dicta las modas. Las modas de París no las dictan los estilistas, ¿cómo es que se llaman? Los diseñadores. Eso los usa el enemigo para poner modas que subliminalmente nos lleva a desprestigiar a Dios, a hacer lo que a Dios no le agrada. Y en todas las áreas, no solo en el vestir, en todas las tendencias, el que tiene ese control por el momento es Satanás. Él controla el mundo. Y si nosotros nos dejamos llevar por la corriente, no, sí, yo creo en Jesús, pero ¿verdad? Voy a vivir mi vida, cuidado. Eso fue lo que dijo Ricky Martin, la vida loca. Mira, esa es otra cosa que usó. ¿Sí? Mira si eso no es de Satanás. Vive la vida loca, haz lo que quieras. ¿Eso no es Satanás? Claro que sí, te está diciendo, peca, haz lo que tú quieras, fornica, adultera, haz todo y vas a estar bien. Eso es el diablo. O sea, que eso no se lo inspiró Ricky Martin, eso se lo inspiró el mismo enemigo. Y así por el estilo, usted ve
que muchos de estos artistas tienen pactos satánicos. Y por eso tuve que suben. Algunos ni tienen ni voz. Yo no sé cómo son tan famosos porque no tienen ni voz. Es que usted se pone a comparar. Mire, deténgase un día y póngase a buscar la música de los 60, de para allá. Y compare la voz de esos que eran cantantes. Porque para usted ser cantante en ese tiempo tenía que tener voz. Y usted compara esa voz y las letras con lo de ahora. Y usted va a darse cuenta. Va a darse cuenta. Las mismas letras. La mayoría, no todas, ¿verdad? Pero la mayoría, ¿qué hacen? Llevar a las personas a lo que no le agrada a Dios. Mover a las personas hacia lo que no es provechoso para su alma, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. O sea, que estamos viviendo esta vida así y nos estamos olvidando que va a haber un día final y que no está muy lejos, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, Cristo viene pronto, y eso es cierto. Cuando dice pronto, no quiere decir que va a venir esta noche, aunque puede ser que venga esta noche. Cuando dice pronto, no quiere decir que va a llegar aquí a 2 semanas, aunque puede ser que llegue de aquí a 2 semanas, o puede llegar en 50 años, no sabemos. Pero sí sabemos que se están cumpliendo y se han cumplido ya muchas profecías que nos señalan que el Señor está, pero esta vez sí bien cerca, como lo que está pasando en Israel, que es el reloj de Dios. Lo que está pasando en Israel, las profecías que se están cumpliendo, es algo terrible, es algo que nos tiene que poner a pensar, porque son cosas que estaban ya profetizadas y que el mismo Jesús dijo, cuando vea que la higuera florece, es porque está cerca, está a las puertas. ¿Qué está a las puertas? La venida del Señor. Está bien cerca. Que ya la iglesia, ya la higuera floreció. La higuera es Israel. Israel está florecido porque es una nación poderosa donde está ubicada. Y en medio de sus enemigos ha prevalecido, rodeada por enemigos por todos lados, ha prevalecido. Y ahora mismo Israel tiene hasta armas nucleares. O sea que ha florecido de una forma impresionante, ¿verdad? Una nación que estuvo dispersa por 2000 años. Eso solo lo puede hacer Dios. Que hablaban diferentes idiomas, que unos judíos eran argentinos, otros eran rusos, otros eran canadienses, y cómo Dios los unió, hablando. Mire, si usted se pone a pensar bien, es la reversión, o como diría yo, revertido de la Torre de Babel. En la Torre de Babel, Dios los dispersó con los idiomas, porque estaban en contra de Dios, pero como está el pueblo de Dios, Dios aún con diferentes idiomas los unificó. Con diferentes idiomas los unificó en un propósito, ¿verdad? Porque Dios tiene unas promesas que le hizo a Abraham, que le hizo a Isaac, a Jacob, de que ese pueblo hay un remanente que él va a salvar, ¿verdad? De los mismos que lo rechazaron, hay un remanente que al fin cuando lo vean, dice cuando vean las heridas en sus manos, ¿verdad? Y él le diga, estas son las heridas que me hicieron mis hermanos, ahí ellos van a abrir sus ojos, la venda espiritual que hay sobre los judíos se va a caer y ellos van a reconocer a Cristo como su Mesías, como su Salvador. Pero, gloria a Jesús, nosotros esperamos estar fuera de ese ambiente, porque para la iglesia hay otras promesas en Cristo. Para la iglesia, ¿verdad? Hay otras promesas de salvación, ¿verdad? La Biblia dice que Él nos salva de la ira. Él nos va a quitar de la ira. Nosotros no vamos a estar en la ira. No vamos a estar en la ira y en la tribulación también nos va a guardar en la tribulación. Aleluya. Ya sea que nos levante o ya sea que nos guarde, pero nos va a guardar, nos va a proteger. ¿Verdad? En la cuestión del rapto hay diferentes teorías. Hay unos que dicen que el rapto va a ser antes de la tribulación, otros que dicen que va a ser a mitad y otros al final. La cuestión, yo entiendo que la iglesia verdadera no debe estar en la tribulación, porque la tribulación es una prueba. En Apocalipsis capítulo 3 dice que te voy a librar del día de la prueba a la iglesia de Filadelfia. O sea que te va a librar de la prueba, no vas a pasar por la prueba. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filadelfia cumplió la prueba ya. La iglesia de Filadelfia está cumpliendo la prueba hoy en su vida, en su vivir. La iglesia de Filadelfia, el Señor le dice, le da 2 elogios, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque has guardado la paciencia y no has negado mi nombre. 2 cosas, que si usted está haciendo eso, usted está en la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia no es una iglesia, aunque la iglesia que yo me convertí se llamaba Filadelfia. La iglesia bautista de Filadelfia. Y de hecho, yo tenía a mi esposa María, porque yo leía mucho Apocalipsis. Antes de convertirme, yo leía Apocalipsis y los evangelios. Y yo la tenía a María, mira, la iglesia buena es la Filadelfia, yo le decía. Y un día recuerdo que salimos disolucionados porque fuimos a visitar una iglesia en Miami. Fuimos a visitar una iglesia en Miami y salimos de ahí como que no, como que no era, como que no era. De hecho, ni la ofrenda nos recibieron. Una iglesia grandísima.
Y ni nos saludaron ni nada. Y salimos de ahí como con un balde de agua, como dice uno. Por eso cuando vienen visitas a la iglesia uno tiene que, porque eso hace la diferencia, ¿verdad? Entonces cuando salimos de ahí, íbamos dirigiéndonos a la casa, mi esposa miró así y vio en un shopping center una iglesita pequeña que decía Iglesia Filadelfia. Y ella me dijo, mira, ahí está la que tú siempre me dices, Filadelfia. Y yo le dije, pues el domingo que viene vamos a visitar la iglesia Filadelfia. Y gloria al Señor, ahí cuando fuimos, la diferencia es grandísima. Una iglesia pequeña, eran como 20 y pico, no llegaban a 30, hermano. Pero nos recibieron, que nos sentimos como que los conocíamos de todo el tiempo. Ellos, de hecho, esto nosotros lo practicábamos también. Ellos tenían como siempre que terminaba el culto, tenían una pequeña coinonía y unos refresquitos y cositas. Y nos hicieron sentir tan bien. Entonces decidimos regresar. Y la tercera visita que dimos, ahí fue que el Señor me, me gestó. Y de ahí para adelante ya no soy yo. Ya el Señor me entregué después de mucho, porque nosotros pensamos que ese día pasó así, pero Dios estaba trabajando conmigo de muchos años, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos que tener paciencia con las vidas, porque si Dios tuvo paciencia con nosotros tenemos que tener paciencia. Pero ese día fue el día en que sí hice la entrega y, y ya, de ahí es antes de Cristo y después de Cristo, digo yo. Lo que viví antes de eso lo tengo por basura, como decía Pablo. Lo de ahí para adelante ha sido diferente, gloria al Señor, y no me arrepiento, ¿verdad? De todo lo que he hecho por Él y para Él, porque la gloria es de Él. No me arrepiento. Y lo único que me arrepiento es que no lo conocí antes, que eso fue como cuando tenía 30 y pico de años. Me hubiese gustado haber tenido más tiempo para servirle al Dios, porque Él se lo merece. El amor que Jesús nos da es algo que no tiene comparación, que no tiene comparación. Nadie ama como el Señor. Él no espera que lo amemos para amarnos. Él nos ama aún siendo nosotros detractores, aún siendo nosotros malos. Él siempre nos ama. Gloria al Señor. Ok. Gloria a Dios. Vamos, no quiero salirme mucho del verso, que no hemos llegado todavía. Vamos al verso 2. Pero quería hablar de este trasfondo, porque lo que va a pasar, lo que dice el verso 2 tiene que ver con lo que va a pasar con nosotros y con los que aspiran y siguen a Dios, comparado con lo que le va a pasar a los que no lo quieren, los que no lo quieren. Ya hablamos que no va a dejar ni raíz ni rama. Imagínense, si nos está comparando con un árbol y si nos quemó la raíz y la rama, ¿qué nos quedó? Nada. Los va a desaparecer el Señor. No va a quedar ni raíz ni rama. Pero eso es de los impíos, de los que no quieren a Dios, de los que blasfeman, de los que en verdad aún Dios bendiciéndolos maldice. Gloria al Señor Jesús. Ahora, el verso 2, vamos al verso 2, que es el que queremos nosotros entrar hoy. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en las alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Gloria a Dios. A nosotros nos va a resplandecer el sol de justicia, ¿verdad? Dentro de ese verso 2 vamos a enfocarnos en ese nacerá el sol de justicia. Eso es lo que el Señor quiere que miremos hoy. Nacerá el sol de justicia. El sol de justicia es Jesucristo y está naciendo aquí, en cada uno de nuestros corazones. El sol de justicia está alumbrando nuestro entendimiento, nos está dando luz, porque el sol que da luz y da calor. En tiempo de frío nos calienta. Y luz porque nos deja ver y entender su palabra. Nos deja ver el camino, ¿verdad? Nos deja entender por dónde vamos caminando. Nacerá el sol de justicia y eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Por eso, como dice la palabra, tenemos que reunirnos y congregarnos, porque en este proceso, aquí que estamos haciendo hoy, está el sol de justicia en ese proceso de nacer en nosotros. No es que va a nacer de cantazo, de golpe, no, está naciendo. ¿Por qué tarda en nacer? Porque nosotros con nuestra mente, con nuestra personalidad, que el Señor no nos las quita. ¿Verdad? Muchas veces en las iglesias de antes, ya yo creo que no hay iglesias así, pero muchas veces antes, yo llegué a ver esto en iglesia y lo llegué a observar, que alguien se convertía y pretendían que el día siguiente ya fuera más santo ya, y al otro día había que ponerle una y ponerle vera, porque se supone que fuera bien santo ya. Sí, porque la persona aceptó al Señor, que por lo general no saben ni lo que han hecho. Aquí en la mente, interiormente, espiritualmente sí, pero mentalmente la persona no sabe lo que ha hecho. Porque yo he visto gente, ¿qué es eso? Aceptó a Jesús, pero después no saben lo que hicieron. En la mente no saben. Entonces, este tipo de teología que piensa que porque ya aceptaste a Jesús ya eres santo y que al otro día ya tú tienes que ser perfecto, es un error tremendo y que ha hecho tropezar a tanta gente.
porque pegan a exigirle lo que la gente no puede dar. Porque se convirtió hoy, aceptó eso. Y, no, y también dicen que se convirtió. No, cuando aceptaron a Jesús no se ha convertido. Comenzaron a convertirse. Porque lo convertirse es cambiar. Convertirse y dejar de ser quien yo era para ser lo que Cristo quiere que yo sea. O sea que cuando yo acepto a Jesús, lo que di fue el primer paso hacia la conversión. Es una carrera, es un caminar que, como dice la Biblia, como dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un camino. O sea que no es que yo acepté a Jesús y ya ese es otro. Están los salvos siempre salvos. Acepté a Jesús y ya me salvé, ya no tengo que hacer más nada. Y cuidado con eso, eso es otro error. Porque eso es como que tú vas a entrar, das misa y después te sales para atrás otra vez. Porque los que enseñan lo de solo Jesús, enseñan que tú aceptaste a Jesús y después tú puedes vivir la vida loca como dice Ricky Martin, porque ya tú eres salvo, salvo siempre salvo. Y cuidado con esa mentira de Satanás. Porque eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que nuestra vida tiene que ser transformada. Que el Señor espera frutos dignos de arrepentimiento. Que nosotros tenemos que ser, ¿verdad? El que dice que anda con Él tiene que andar como Él anduvo. O sea que Dios espera un cambio. Ahora, ese cambio tiene que ser verdadero. No puede ser un cambio fingido como lo que estaba hablando ahorita, que convertiste y al otro día rápido los hermanos pegan, mira, no, vístete de esta forma, ponte aquello, mira, no, no digas. Entonces tiene a la persona a vacorar, porque uno es nuevo que no sabe ni lo que está haciendo, pero hay 7 que entonces todos saben, todos comienzan a, aquello, no hagas esto, no hagas lo otro, que si es, y no dejan que la persona en verdad conozca a Jesús, sino que comienza el legalismo, comienza la religiosidad, comienza la opresión, porque es una opresión, porque entonces ponen a la persona en una situación que yo he visto gente en iglesias que son extremadamente, ¿cómo te digo? Extremadamente religiosas, que cuando se han ido de ahí para volver a reconciliarse con el Señor, porque le han puesto, como los fariseos, tantas cargas, que las personas me han dicho, cuando yo le he ministrado, tratando de que se reconcilien, me dicen, no, yo no puedo, eso es demasiado fuerte, yo no puedo con eso. Y yo le trato de explicar, es que no lo vas a hacer tú, es que vas a dejar que Dios lo haga. No, 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 pero es que yo no puedo. Porque la religiosidad es eso, es el hombre haciendo. La religiosidad es el hombre tratando de ganarse el cielo. Como dicen muchos, hay que ganarse el cielo. No, el cielo no nos tenemos que ganar. El cielo se lo ganó Jesús. Nosotros lo que tenemos es que guardar una salvación tan grande. Eso sí, nosotros tenemos que ser buscar una santidad para guardar una salvación grande que nos dio Jesús y que a él le costó. Pero el que se le ganó el cielo no fuimos nosotros. Si cada cual pudiera ganarse el cielo, entonces ¿para qué Jesús fue a la cruz? Entonces que cada cual se la ganara y Jesús no tenía que sacrificarse, ¿verdad? Cada cual venía y con sus rituales y con sus cosas hacía su y con su justicia propia que pretenden tener porque no la tienen, porque el único justo se llama Jesucristo. El único justo es el Dios Todopoderoso. Él nos da su justicia. Y por medio de la justicia que Él nos regala, es que podemos nosotros ser salvos. Gloria al Señor Jesús. O sea que lamentablemente esa teología religiosa, extremista, de una santidad pretendida, porque cuando usted pone a ver, después salen las evidencias de que uno mismo en Miami, que la iglesia se llamaba Camino de Santidad, o se llama, no sé si está todavía, se dividió cuando pasó lo que pasó. Una iglesia grandísima, tenía más. Y la cuestión es que cómo hay tanta gente que le gusta el masoquismo espiritual, porque yo le digo masoquista porque son iglesias que te están dando con el mazo pues, desde que tú entras. El masoquismo espiritual. Te siguen castigando y te siguen. Y se llenan. No entiendo, hay gente que le gusta el masoquismo espiritual. Y entonces, esa iglesia, pues, eso eran los más santos, vestían de blanco y bueno, tenían una multitud, 2000 personas, tenían guaguas escolares que las llenaban y se llenaba. Y él se pasaba, ¿cómo es? Vociferando que ellos eran los más santos, hasta por la radio. Se pasaba diciendo que ellos sí eran santos, y haciendo comparaciones, ¿verdad?, que no se deben hacer. Hasta se atrevió en una ocasión a decir por la radio que los pastores de Miami eran un chojo de viejas bochincheras, y a sus colegas pastores. Se atrevió a decir eso por la radio. Pues ¿sabe qué pasó con el santo? Está preso yo creo todavía. Abusó de una niña menor de edad y que era un síndrome de Down. Peor todavía. Ese le botaron la llave, porque allá, ¿sabe que allá eso lo castigan bien fuerte? Yo creo que está preso todavía. Fue preso. Ese era el super santo. ¿Verdad? Porque es una santidad falsa. Es una santidad como los fariseos, de por fuera. La santidad verdadera es uno estar a los pies de Jesús. Uno saber que uno puede fallar. Porque cuando uno piensa como esta gente que piensa que son tan santos que no, y el ay bendito, y ¿sabe quién va al lado de ellos? El diablo girándose.
Ellos van pretendiendo de su santidad, soy santo, santo, y el diablo va al lado girándose, ya mismo te voy a tirar de nariz. Porque el diablo los estudia y sabe cuál es su debilidad. Y como ellos piensan que no van a caer porque son súper santos, son los que más rápido caen. O sea que nosotros, el lugar más seguro es estar a los pies de Jesús, humillado a los pies de Jesús. Cuando Dios te use, hermano y hermana, cuando Dios te use de la forma que sea, ya sea que cantes o ya sea que ores y alguien se sane, ¿sabes qué? Lo primero que tú vas a hacer es tírate a los pies de Jesús. No te levantes a decir, mira, como hay gente que oran a una sanidad y después solo publican en todos los periódicos y lo cogen como el tema de promoción de los ministerios también. Sí, fíjense, hay gente que hace eso, hay gente que Dios los usa para hacer y Dios los usa porque Dios tiene misericordia para hacer una sanidad y después, donde quiera que van, lo mismo y lo mismo. Y entonces promueven sus ministerios con esto. ¿Y sabe qué? Jesús cuando hacía sanidad, lo que le decía, no se lo digas a nadie. Jesús hacía lo contrario. Jesús decía, ve a los sacerdotes y cumple lo que dice la ley de Moisés, pero no digas que yo te sané. ¿Por qué? Porque Jesús no le iba a robar la gloria al Padre, porque nos estaba enseñando cómo nosotros tenemos que ser. Nosotros podemos robarle la gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Ok, entonces, hablando de esto de los religiosos, porque esto de que va a brillar el sol de justicia no es para todos, es para los que están siguiendo a Jesús en espíritu y en verdad, en sinceridad. Si algo Dios quiere de su pueblo es que sea sincero. Si algo Dios quiere de sus hijos es que sean sinceros. Que tú cuando te presentes a Dios le digas, Señor, mira, esta es mi debilidad, en esto es que yo fallo. Estas son las cosas que sean, aunque sean cosas malas, díselo porque Dios lo sabe como quiera. Pero Él no quiere que nosotros nos engañemos a nosotros mismos. Él lo que no quiere es que nosotros nos engañemos pretendiendo algo que no somos. Cuando hacemos así, ¿sabe qué? Su poder está con nosotros y nos libra de lo que el diablo sabe de nuestras debilidades, de nuestras faltas. Él nos libra y nos va trabajando hasta que podemos vencer y poner la carne bajo los pies de Cristo. ¿Verdad? Hay gente que, yo no sé si usted hoy, había unos poritos pentecostales que decían que tengo a Satanás bajo los pies. Y yo digo, wow, yo mejor los pongo bajo los pies de Jesús. Porque el pie mío es débil. Me puede levantar con tu pie, pero al de Cristo no lo puede mover. ¿Sí? Yo por eso siempre lo pongo bajo los pies de Jesucristo. Porque yo sé que de ahí no se va a zafar. Aleluya. Y Él está con nosotros. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Muchas veces nosotros estamos en la iglesia y nos ignoramos eso. Jesús está aquí. ¿Por qué usted sabe eso, pastor? Porque Él lo prometió. Y Dios no miente. Jesús no miente. ¿Qué dijo Él? Donde esté 2 o 3 en su nombre, ahí yo estoy. El Señor está aquí. Está paseándose, está mirándonos, está considerándonos y quiere que ese sol de justicia resplandezca en nuestros corazones. El Señor quiere que Él, que es el sol de justicia, sea el que brille en nuestros corazones. Que nosotros pensemos y podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, no. Mire, Pablo dijo, ya no vivo yo, porque fue un tiempo, no crea que eso cogió rápido. Dijo, ya no vivo yo, porque antes sí vivía Pablo. Entonces él dijo, ya no vivo yo, porque ya Cristo conquistó mi corazón, porque ya el sol de justicia es el que alumbra y el que dirige mis pensamientos y mis actos. ¿Verdad? Y es un proceso que no es rápido porque tiene que ver con nuestra mente. Dios no nos quita a nosotros la voluntad. Dios no nos quita el libre albedrío. Entonces por eso es que esto no es fácil. Por eso es que la Biblia siempre habla. Fíjense, usted, ¿verdad? Que usted está visto que la Biblia siempre dice la salvación de vuestras almas. No dice la salvación del espíritu, ni dice la salvación del cuerpo. Dice la salvación de nuestras almas. Porque esa es la parte difícil de salvar. Que somos nosotros, nuestra alma. El cuerpo es un caparazón, el espíritu es la vida. Pero las almas somos nosotros, ¿verdad? Por eso cuando en el Edén dice que sopló espíritu y hizo alma viviente a Adán. Pero el alma somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos las almas. Y somos los que necesitamos la salvación. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra forma de pensar y es lo que tiene que cambiar. ¿Tiene que cambiar para qué? Para que el sol de justicia resplandezca. Para que Cristo brille. Para que cuando le hablemos a alguien, ese sea el Señor hablando y usted va a ver cómo entonces Dios lo va a usar con poder. Yo recuerdo cuando yo estaba empezando a predicar, yo leía mucho Biblia y qué sé yo. Y recuerdo, y esto lo he repetido, pero quiero repetirlo en este caso, voy a hacerlo bien breve, porque es en este caso, es el caso de cuando yo, aunque tengo conocimiento, no permito que Dios sea el que fluya. Recuerdo que andábamos tratados y a mí nadie me lo recibía. Y mi pastor sí, hasta que yo dije, Señor, habla tú. Dejé que fuera el Señor. Y ahí cambió todo. La gente comenzó a convertirse, ¿verdad? Dejé que fuera el que brillara a Él.
Y eso es lo que nosotros, el Señor quiere que hagamos. Gloria al Señor Jesús. O sea que Dios nos está prometiendo que si nosotros tememos, le tememos, tememos su nombre, temer a Dios es no hacer lo que a Dios no le agrada. Hacer lo que a Dios le agrada. Eso es temer a Dios. ¿Verdad? Porque yo puedo decir que estoy con Dios y todo, pero si no le temo. Temer a Dios es hacer lo que a Dios le agrada. Y yo tengo que mirar qué yo estoy haciendo, qué actividades yo hago que no agradan a Dios y tengo que comenzar por la fuerza que nos da su Espíritu Santo. No es algo, le voy a decir que no es algo mecánico, es algo que usted tiene que trabajarlo por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de una convicción, y entonces Dios le va a dar la fuerza para vencer, porque Dios mira si verdaderamente yo quiero vencer o no. Dios mira si verdaderamente yo quiero vencer algo o no. Si yo quiero vencer algo de verdad de todo corazón, Él me va a dar la fuerza. Gloria al Señor Jesús. Y entonces el sol de justicia nacerá, ¿verdad? En nosotros. Nacerá, va a nacer, va a estar dentro de nuestro corazón. Ese sol de justicia que es Cristo Todopoderoso, Él nos va a guiar por la senda verdadera, por la senda que Él mismo trazó, ¿verdad? Con sus pisadas mientras estuvo viviendo en este mundo. Jesús nos dio el ejemplo. Se puede hacer en el Espíritu. Me dirá algún hermano, pero Él era Dios, pero Él todo lo que obró, lo obró como hombre. Él sí tenía a toda la deidad, porque la Biblia lo dice, en él habita la plenitud de la deidad. Pero Cristo no estaba activo, estaba simplemente habitando en Jesús. Cristo estaba en Jesús, pero no hacía las obras las hacía Jesús. ¿Y cómo usted sabe eso, pastor? Bueno, por eso Jesús tenía que orar y ayunar. Porque si no fuese así, pues Cristo es Dios, Cristo podía hacer todo y no tenía que ayunar ni orar. Dios no tiene que ayunar ni orar porque Dios es santo. Nosotros ayunamos y oramos para santificarnos, pero si Él es santo, eso es parte de lo que Él es. Entonces Cristo es santo, pero Jesús, el hijo de María, ¿verdad? Aunque no tenía pecado, tenía la posibilidad de pecar. Mire algo interesante. Jesús, el hijo de María, tenía la posibilidad de pecar. Porque si no hubiese sido así, entonces ¿para qué iban a tentarlo si no podía pecar? Entonces era algo que no tenía sentido, pero no pecó, porque se dejó guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Cristo estaba ahí simplemente esperando el momento en que Él resucitara para unirse para siempre. Jesucristo, por eso se llama Jesucristo. El Verbo divino y Jesús, el que Dios seleccionó, descendiente del linaje de David, hijo de María, ¿verdad? Se unió para siempre, porque Dios quiere, y lo que Dios hizo con Jesús, lo va a hacer contigo y conmigo, hermana, si llegamos hasta el fin. Esa es la promesa que nos ha dado, que nos va a dar vida eterna y que nos va a dar cuerpos de gloria parecidos a los de su Hijo, para que estemos con Él por toda la eternidad, donde no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor. Mire, va a ser una vida que usted no se imagina. Usted no va a necesitar la tarjeta, puede botar la tarjeta de la salud, puede botar la del 3M, el estilito que tiene, ¿cuál es la de la 3M? Puede botar las tarjetas de salud, puede botar las tarjetas de crédito porque no tiene que comprar nada, Dios nos va a dar todo. Y va a haber una cena, o sea que allá se va a comer, para los que les gusta comer, allá va a haber una comida. Dicen que hay unos manjares allí que son más deliciosos que lo que nosotros hemos probado en la tierra. Unas cosas que ojo no vio son las que Dios tiene para los que le aman, ¿verdad? Y si usted ama al Señor, Él quiere y está trabajando con usted para que el sol de justicia resplandezca y nos guíe a esa salvación tan grande que Él nos ha dado en Cristo Jesús, nuestro Rey y Señor. Vamos a ponernos de pie los que puedan, ¿verdad? Carlos, no te tienes que poner de pie, quédate sentadito ahí. Y vamos a orar. Gloria al Señor Jesús. Vamos a cerrar los ojitos, vamos a meditar en esta palabra, ¿verdad? El Señor está trabajando con nosotros, quiere que el sol de justicia resplandezca en nuestros corazones. Quiere que el sol de justicia resplandezca en nosotros y quiere que nosotros podamos llegar al fin, ¿verdad? Y ver esa bendición grande que Él nos ha otorgado. Mediten eso, vamos a meditar en esto mientras oramos y voy a cantar un himno mientras usted medite y después seguimos orando. Si hay alguna petición de oración, estamos orando por... Vamos a hacer la oración general y después vamos a orar por ella. Y vamos a orar también por la hija de Buena, por Silvia, ¿verdad? Que está todavía ya pronto la dan de alta, ¿verdad? Y ya pronto, gracias al Señor. Y por Alexis. ¿Alguna otra petición de oración?
por ok, por Félix, sí. Gloria al Señor Jesús. ¿Tú le dijiste que yo quería orar por él? No te dijo nada. No, por eso yo no quise, yo después no fui porque no quise presionarlo. Hay que dejar que sea Dios el que lo. Pero sentía orar por él. Sí. Cuando él lo sienta, pues oramos por él. Ok, y Padre, te damos gracias, Señor. Voy a cantar un himno mientras usted medita en esto. Pues pregúntese usted si el sol de justicia está renaciendo, está creciendo en usted y cómo va. Porque muchas veces ese proceso lo detenemos nosotros mismos. ¿Cómo lo detenemos? Pues no aprendemos, no leemos la Biblia, no nos congregamos, no oramos. Y nosotros mismos detenemos lo que Dios quiere hacer, que es para bendecirnos. Gloria al Señor Jesús. Así que vaya meditando en eso, en lo que cantamos este himno que dice: Cristo, te exaltamos, te adoramos a ti. Estamos aquí ante tu presencia. Tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven, Jesús, y toma tu lugar. Cristo, te exaltamos, te adoramos a ti. Estamos aquí ante tu presencia. Tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven, Jesús, y toma tu lugar. Ven, Jesús, y toma tu lugar. Gloria a Dios. Esta es parte de la administración, esta canción. Vamos a cantarla una vez más, corta, ¿verdad? Y usted la canta porque eso es que salga el sol de gloria, eso mismo, que el Señor se entrone en nuestro corazón. Diga conmigo: Cristo, te exaltamos, te adoramos a ti. Estamos aquí ante tu presencia. Tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Y su trono es nuestro corazón. Establece su trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven, Jesús, y toma tu lugar. Ven, Jesús, y toma tu lugar. Ven, Jesús, y toma tu lugar. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que este sol de gloria, este sol poderoso, el sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo, tome su lugar en nuestros corazones, Padre, y que podamos nosotros servirle en espíritu y en verdad, con toda sinceridad, con toda honestidad, Padre amado, pero con toda voluntad, con la fuerza que tú nos das, Padre amado, para caminar detrás de tus pisadas, Jesús, por tu Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos que están aquí, los que van a ver el video más tarde, Padre. Bendícelos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y que el sol de justicia resplandezca en nuestros corazones, Padre amado. Ilumine nuestros senderos, Padre, y nos muestre el camino, nos muestre ese camino que Jesucristo abrió por medio de su muerte en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiésemos llegar, tuviéramos posibilidad de llegar a ti, Señor. Gracias por él. Ayúdanos a caminar por ese camino, esa senda de justicia que Jesús abrió para nosotros. Bendice a cada hermano con toda bendición, Padre amado. Tú conoces
las necesidades, Padre amado. Te presentamos a Silvia, que está todavía en el hospital, Alexis, ¿verdad? Y vamos a orar ahora por Andrea, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate, Señor, en medio de lo que hacemos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que ministre a cada vida. Déjenme orar un momentito por lo que están viendo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendice a mis hermanos que están viendo. Reciban la bendición, reciban la gracia multiforme de Cristo, salud, bendición y prosperidad y paz sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Dios me los bendiga. Amén y amén. Gloria al Señor.